La historia de Jane Asher y Paul McCartney no solo es un romance, es el choque de dos mundos. Y cómo poco a poco incluso las historias más icónicas también se rompen. Hoy vamos a hablar del romance entre Jane Asher y Paul McCartney, que fue una recomendación que alguien de ustedes dejó en los comentarios. Entonces, el disclaimer que tengo que hacer en este video es que todo lo que les voy a decir está contado básicamente desde la perspectiva de Paul McCartney, porque pues él ha sacado varios libros donde ha hablado, indagado un poquito más de este tema. Jane Asher, por el contrario, pues la verdad es que ha decidido no decir nada al respecto sobre esta relación. Y antes de empezar, pues voy a presentarles quién era Jane Asher antes de conocer a Paul McCartney. Pues yo siento que no les tengo que introducir a Paul McCartney porque pues Paul McCartney es Paul McCartney, ¿no? Es uno de los integrantes de los Beatles, entonces pues es una leyenda de la música. Y Jane Asher, por otro lado, ella tiene una vida completamente ya formada cuando conoció a Paul McCartney. Ella nació el 5 de abril de 1946 en Londres y bueno, ella es parte de esta familia donde el arte y la inteligencia es una aspiración. Su padre es Richard Asher, que era médico y escritor, y su mamá se llama Margaret Asher y ella enseñaba en el Guildhall School of Music and Drama. Y bueno, pues Jane crece como en este entorno de culto que es exigente, pero también es profundamente creativo, junto a sus hermanos Peter y Claire. Desde muy pequeña, ella estuvo rodeada de libros, de música, de mucha disciplina. Fue una formación constante que se le dio. A los 6 años ella ya estaba actuando en el cine y muy pronto comenzó a trabajar también en la radio y la televisión. A los 12 años interpretó a Alicia en Alicia en el País de las Maravillas, consolidando una presencia que no parecía la de una niña que empezaba, sino la de alguien que ya entendía el oficio. Durante toda su adolescencia, su carrera no se detuvo, participó en múltiples producciones, desarrolló una ética de trabajo bastante rigurosa, que esto se los cuento porque va a ser importante para nuestra historia, y para entonces actuar pues no era solo un sueño para ella ni solo una promesa, sino que era una realidad que ya estaba viviendo cotidianamente. Ahora, ¿cómo se conocen Paul McCartney y Jane Asher? Todo empieza en abril de 1963. En este momento Jane tenía 17 años y Paul McCartney tenía 21 años. Ese día la revista Radio Times la llamó para trabajar, la enviaron al Royal Albert Hall para entrevistar a una banda que empezaba a hacer ruido, que pues obviamente son los Beatles, ¿no? En este momento, pues sí, los Beatles empiezan a tener un poquito de fama, pero no es tan consolidada como lo vamos a ver, porque esta relación va a atravesar muchas cosas que van de la mano de la banda, ¿no? Sin embargo, no nos vamos a adentrar tanto en ella, simplemente les voy a dar el contexto de cómo estaba la banda en ese momento. Cuando la conoce en su libro, lo recuerda con mucho humor porque dice que como pues la tele en ese tiempo era en blanco y negro, ellos pensaban que Jane Asher era rubia, pero cuando la conocen ven que es pelirroja. Entonces ella los tiene que entrevistar, pero como era los Beatles en ese momento estaban súper bien entrenados para los medios, hacían chistes que la verdad es que son muy ingleses, tienen un sentido del humor muy particular también, como que pues el trabajo de ella era entrevistarlos a ellos, pero ellos terminan un poco entrevistándole a ella, juegan con ella, son juguetones en este sentido, ¿no? La cuestión es que después el fotógrafo organiza una sesión un poco improvisada ahí en el set, donde pues los Beatles posaban junto a Jane y ella fingía ser esta fanática histérica, ¿no? Que estaba gritando para la cámara. Ellos se reían, estaban bromeando, jugaban con la escena, pero pues todo esto estaba montado, ¿no? Para estas fotos. Después del concierto, Jane Asher baja al backstage, ¿no? Al detrás de bambalinas, y en esta sala de artistas, pues la dinámica cambia por completo porque los Beatles pues dejan de ser esta imagen pública y pues son estos chicos jóvenes, curiosos, divertidos, y todos, según recordaría después Paul McCartney, intentaron conquistar a Jane Asher, ¿no? Pero pues dice que Jane no era nada fácil de impresionar, que tenía una seguridad poco común para alguien que tenía 17 años, que hablaba con soltura, con inteligencia, con educación, y que eso se notaba en cada frase que ella decía, que no solo era bonita, sino que era interesante. La noche continuó fuera del teatro, en un ambiente que es mucho más íntimo, lejos del ruido. Entre conversaciones y risas, Paul decide hacer su jugada para conquistar a Jane. Incluso, según cuenta, pues que intentó impresionarla citando una línea de Chaucer en inglés antiguo, algo que fue completamente inesperado, pero lo suficientemente ingenioso como para
destacar. Y luego lo resumiría: intenté seducirla y lo conseguí. Esa misma noche pues él la acompañó a su casa y pues la verdad es que aquí no es como una escena nada espectacular ni nada. Él no se declaró así románticamente como ustedes se podrían imaginar, pero después de este momento lo que dice Paul es que él hizo esfuerzos denodados para convertirse en el novio de Jane Usher y que cada vez que él estaba en Londres iba a visitarla a su casa. En sus primeras citas iban al teatro, a galerías, a clubes, pero sobre todo pasaban horas en la casa de Jane en Wimpole Street, pues que hablaban hasta la madrugada. Años después, Jane dijo que se enamoró inmediatamente de Paul McCartney y el romance no tardó en hacerse público porque un fotógrafo los ve salir de la obra de Neil Simon, Never Too Late, en el teatro Prince of Wales. Y desde entonces, pues ya todos los paparazzis, todo el mundo sabía que andaban juntos, se convirtieron de inmediato en favoritos de los medios de comunicación y en una de las parejas más observadas de ese momento. Para verano de este mismo año, 1963, pues ya la vida de los Beatles era insostenible porque la fama ya había explotado a un nivel nacional. Esto significa que ya no se podían quedar como en hoteles, cosas así, porque los fans invadían los vestíbulos o corrían por los pasillos, buscaban cualquier forma para acercarse a ellos y les resultaba imposible descansar. Entonces el manager Brian Epstein tomó una decisión de alquilar un departamento en Londres para que tuvieran ellos un lugar. Y así es como nace el famoso Beatles Flat o el departamento de los Beatles en español en Green Street en Mayfair. Sobre papel pues esto pudiese sonar perfecto, ¿no? Pero ellos cuatro viviendo juntos, como esta fantasía de revista, ¿no? Pero la realidad para Paul era totalmente diferente porque el departamento estaba prácticamente vacío, no había muebles, decoración. Para él no había vida, solo cama y habitaciones que se sentían frías. Y luego cuenta que pues él fue el último en llegar a este departamento, entonces todos ya habían escogido sus cuartos y a él le tocó el peor cuarto. Dice que era un pequeño, incómodo y que estaba como al fondo, ¿no? Y pues que no le gustaba, que lo odiaba. Pues él sentía que ahí en realidad no había un hogar, que no había calor, no había nadie, pues. Mientras tanto, pues algo distinto estaba pasando entre Jane y Paul porque, pues les digo, cada vez que él estaba en Londres la iba a visitar y Jane vivía en el número 57 de Wimpole Street. Y en esta casa, pues Paul sentía que había vida, ¿no? La familia de los Ushers lo recibieron con brazos abiertos, lo integraron a la familia. La mamá de Jane, Margaret, era cálida, generosa, siempre estaba al pendiente de todos, ¿no? El papá Richard era brillante y excéntrico y los hermanos pues también formaban parte de un entorno creativo, inteligente y estimulante. Era un mundo completamente distinto al de los Beatles Flat, ¿no? Y él dijo, había gente, comida y un ambiente acogedor, fue perfecto. Tenía conversaciones, comida, música y sentía que pertenecía. La diferencia entre ambas casas era tan clara que la decisión llegó casi sola, ¿no? Un día Jane le hizo una propuesta simple, que se mudara a la casa de los Ushers y Paul no lo dudó en ningún instante. Para noviembre de 1963 dejó atrás el departamento de Beatles Flat y llevó sus cosas a Wimpole Street. Se instaló en una habitación en el ático en la antigua zona de servicio donde, pues les digo, él sentía que había un hogar y que además estaba Jane ahí. Y pues mucha gente que rodea a Paul diría que él se había enamorado completamente de Jane para este entonces. Pero otra cosa que él encuentra aquí es un choque cultural entre él y esta familia. ¿Por qué? Pues porque Paul viene de esta familia trabajadora de Liverpool. Estaba en una casa ahorita de 6 pisos que estaba llena de arte, de conversaciones intelectuales. Tenían cenas donde hablaban de historia, de literatura. Tenían juegos de palabras en la mesa, ¿no? Diarios donde cada minuto del día estaba planeado. Y él dijo, era fascinante, nunca había visto algo así. Y también pues añade que Margaret lo cuidaba mucho, que lo alimentaba, que lo hacía sentir en casa. Él dijo, me malcriaba y yo no sabía decir que no. Margaret lo hizo sentir parte de esta familia, ¿no? Y poco a poco Paul empezó a convertirse en alguien más. Y bueno, lo que muchos dicen es que esta casa no solo es importante para Paul McCartney como persona en su crecimiento personal, artístico, sino también para la historia de la música. Y había un lugar clave en esta casa que
era el sótano, ¿no? Este cuarto pequeño, sencillo, que no tenía distracciones, pero que sí tenía un piano, y ahí Paul y John Lennon trabajaban como mejor sabían hacerlo, cara a cara, o como ellos decían, eyeball to eyeball. Y ahí en ese sótano nació I Want to Hold Your Hand, y pues John también lo recuerda como un momento muy preciso, ¿no? Donde ellos están tocando el piano, están desarrollando esta canción, y Paul encontró un acorde que pues era distinto, que sonaba pues maravilloso, ¿no? John se voltea y le dice, eso, hazlo otra vez, y así pues trabajaban, ¿no? O sea, sobre todo pues de la canción I Wanna Hold Your Hand, pues dicen que esta fue una composición completamente compartida, que fue una de las pocas donde ambos estaban involucrados en cada detalle de la canción, y pues obviamente no fue la única canción, porque en esta misma casa nacieron canciones como And I Love Her, You Won't See Me o I'm Looking Through You. E incluso hay un detalle muy interesante, que es que Margaret había enseñado a uno de sus alumnos años antes, que este alumno es George Martin, quien pues sabemos que va a terminar siendo el productor de los Beatles, ¿no? Entonces aquí también se empiezan a mezclar gente. Hay una canción pues particularmente que nace también en este ático, en esta casa, donde un día Paul pues sueña con esta melodía, se despierta y se sienta en el piano que tenía al lado de la cama y la toca, ¿no? Así tal cual había llegado, la toca. Su primera reacción dice que no fue emoción, sino que fue duda, porque él estaba bastante convencido de que algo así no había podido salir de la nada, ¿no? Que seguramente lo había escuchado en algún lugar, en algún momento, y por eso la tenía en la cabeza, y durante semanas se la empezó a tocar a todo el mundo, a músicos, amigos, a gente de la industria. Bueno, él preguntaba lo mismo, ¿no? Esto ya existe, y pues nadie la reconocía, todo el mundo le decía, pues que no existe, pero pues aún así Paul no confiaba del todo, y mientras tanto pues la canción no tenía un nombre en particular, pero sí tenía uno temporal, que era pues Huevos Revueltos, ¿no? Porque él no tenía todavía la letra clara, aunque sí tenía la melodía. Pues esta canción sabemos que es Yesterday. Estas canciones pues surgen en esta casa donde vive con Jane Asher, donde ella está cerca, donde está presente, donde está aquí, ¿no? Viendo cómo poco a poco el amor y la fama se empiezan a entrelazar. Y bueno, a mediados de los 60, pues la vida de Paul McCartney y Jane Asher deja de ser privada y se vuelve un espectáculo, porque sabemos que llega 1964, y ¿qué pasa aquí? Pues los Beatles se van a Estados Unidos y por primera vez hacen una aparición en The Ed Sullivan Show. Si no saben qué es The Ed Sullivan Show, pues era este programa famosísimo que prácticamente lanzaba al estrellato. Si tenían como un invitado especial, casi lo lanzaban al estrellato, porque era, yo creo que el programa más famoso en ese momento de Estados Unidos. Entonces era un programa muy importante al que llegar. Esta aparición es vista por más de 70 millones de personas, y en una sola noche se convierten en un fenómeno mundial, porque pues ya sabemos que nacionalmente eran conocidos, pero se lanzaron mundialmente aquí, y pues todo esto obviamente intensifica absolutamente todo, porque hay mucho más presión, más exposición, y sobre todo pues porque hay más distancia, porque tienen que viajar, hacer giras, ¿no? Compromisos, todo lo que involucra ser parte de una banda tan famosa como los Beatles. Entonces, como todo esto está pasando mediáticamente con ellos, pues Paul y Jane intentan escapar y se van de vacaciones a las Bahamas a bordo de un yate llamado Happy Days, junto con Ringo Starr y su novia de ese momento, que era Maureen Cox. Por un momento pues ellos aquí parecen tener algo parecido a una vida normal, pero la verdad es que no están ahí solos. Los periodistas los encuentran, llegan en pequeñas embarcaciones, les empiezan a exigir fotos, ¿no? Y los persiguen incluso estando de vacaciones, y pues no hay escapatoria. Y esto es también algo pues que se tienen que enfrentar ellos solos, los Beatles, pues como personas, pero también con sus parejas, ¿no? Que están experimentando esto nuevo de la fama, cómo lidiar con ello y todo esto. Para 1964 pues ya no solo son una pareja, sino que son la pareja, ¿no? Los medios los convierten en el rostro perfecto del swinging London, jóvenes, talentosos, hermosos, aparentemente inquebrantables. Ella ahí, con esos contactos que tiene, empieza a introducir a Paul McCartney en este mundo de teatro, de arte, de conversaciones intelectuales, de los círculos culturales. Pues van a estrenos juntos, a galerías, a obras, ¿no? Y Paul queda absolutamente fascinado. Pues obviamente aquí Paul dice que admiraba profundamente a Jane y que se sentía muy orgulloso de estar con ella.
Pero les digo, mientras Paul empieza a crecer en esta fama, pues Jane empieza a desaparecer en la percepción del mundo porque la prensa la deja de ver como esta actriz que se ganó su propio derecho, ¿no? Que formó su propia carrera, y la empiezan a llamar la novia de Paul McCartney, algo que ella pues obviamente le molesta profundamente porque Jane en este momento no quiere ser una musa, no quiere ser una chica más que salió con un Beatle, ¿no? Quiere ser reconocida por su trabajo, y la verdad es que pues sí lo fue. O sea, al final del día, aunque fue novia de Paul McCartney y todo esto, y estuvo en el centro de todo, sí se ganó su derecho de pues estar, porque siempre estaba constantemente en la televisión, en el cine, en el teatro. De hecho, hizo una película en los 60s con Michael Caine, que se llama Alfie, y bueno, les digo, ella pues estaba trabajando cine, televisión, teatro, todo, y en medio de eso pues Paul McCartney también empieza a vivir otra vida de noches largas, fiestas, arte, drogas, ustedes saben, sexo, drogas, rock and roll, todo eso, una libertad que pues él nunca había tenido, ¿no? Pero Jane Asher no entra en ese mundo, ella sigue en el suyo, que se empiezan a hacer LSD, todas estas cosas, y pues a Jane eso no le interesaba. Entonces aquí los mundos de Jane y Paul McCartney empiezan a entrar en dos ritmos completamente diferentes. Para 1965, pues les digo, siguen juntos, se siguen viendo, pero ya no están construyendo lo mismo. En mayo de 1965 se van a Portugal, y este viaje pues parece como una pausa, un intento de volver a lo más simple, ¿no? Durante un trayecto largo en coche, Paul empieza a armar la letra de una canción que llevaba semanas persiguiéndolo, ¿no? Una melodía que es la de Yesterday, que había soñado, que les conté. Incluso ahí pues hay una señal importante, dicen, ¿no? Que la canción nace de la nostalgia de algo que ya se siente perdido. Aunque el viaje es tranquilo, no cambia el fondo de todo lo que está pasando aquí, ¿no? Y para octubre de este mismo año llega un verdadero punto de quiebre, que es que Jane se muda a Bristol porque se une al Bristol Old Vic. Es una compañía de teatro que tiene mucho renombre. Entonces, pues obviamente esto transforma la relación porque pues antes, como vivían juntos, podían tener este tiempo, ¿no? De cuando Paul no estaba en giras, cuando Jane no estaba grabando televisión, cine o trabajando, pues se podían ver en la casa, ¿no? Pero pues esto cambia porque se van a vivir separados y se empiezan a ver cada vez menos. Y además de eso pasa otra cosa que cuenta Paul McCartney. Les digo, pues cabe aclarar que esto es el punto de vista de Paul McCartney, no toda esta historia, pero él dice que cuando Jane se muda a Bristol, ella conoce a otro hombre y le dice a Paul que lo va a dejar por este nuevo hombre que conoció, ¿no? Y pues obviamente para Paul este fue un impacto devastador. Que este momento fue extremadamente traumático para él porque pues él se sentía como rechazado totalmente. Por primera vez deja de sentirse seguro en esta relación. Aunque después regresan, aunque siguen juntos, pues algo ya había cambiado en esta relación, ¿no? La confianza para Paul no vuelve a ser igual, la inseguridad se empieza a filtrar en todo, en el comportamiento que empieza a tener, en las decisiones que toma. Y pues aquí está gente nueva todo el tiempo. Y también pues tenemos que entender que pues, los Beatles en este momento son famosísimos. Y como estamos en este mismo auge, pues los Beatles están haciendo giras, van constantemente a Estados Unidos, la euforia que se vive colectiva es impresionante, y al mismo tiempo pues algo más está pasando, ¿no? Que el contexto de la revolución sexual en estos años, pues él habla aquí como de que ya habían inventado la píldora anticonceptiva, ¿no? O sea, donde pues estas normas sociales sobre la sexualidad se empiezan a relajar un poquito más. Él se refiere a que pues ya no tenía miedo de embarazar a una chica porque existía esta píldora, y luego pues él dice así como pues yo era joven, era famoso, muchas chicas me deseaban, ¿no? O sea, es un mundo que se le abre a él por completo. Después en este libro él explica, estábamos tan contentos de poder por fin tener chicas porque nuestra adolescencia había sido muy difícil y ahora se nos lanzaban encima y eso era simplemente muy agradable, ni más ni menos. Yo era bastante libre, salía
con muchas chicas, sentía que eso estaba bien, era un joven soltero, no me avergonzaba en absoluto, me sentía bien al respecto y me parece natural. Lo dice, o sea, como para él esto de estar soltero, que era libre, es porque, bueno, por lo que ya les conté, ¿no? Sentía que se había roto un poco esta confianza con Jane porque ella había encontrado otro chico, y también porque pues él decía, pues no estamos casados, y como no estamos casados, pues no hay un compromiso pues como tal, ¿no? Para no poder estar con otras chicas, ¿no? Incluso también recuerda cómo John Lennon llegó a cuestionarlo y dijo, eso además de todo lo demás porque no estaba casado con Jane, era bastante libre. Recuerdo que John me envidiaba mucho, me dijo, bueno, si sales con otra chica, ¿qué pensará Jane? Y yo le respondí, bueno, no me importa lo que ella piense, no estamos casados, tenemos una relación perfectamente sensata. Entonces para Paul, pues esto no era traición, como en esta libertad de poder hacer lo que él quiera, porque pues Jane está en Bristol viviendo su vida y pues él así lo ve, ¿no? Él así lo platica. Para marzo de 1966, pues hacen un intento de arreglar esta relación. Viajan a Suiza, un lugar tranquilo, aislado, lejos del ruido de la prensa, pues de todo, ¿no? En teoría es el espacio perfecto para poder reencontrarse, reconciliarse, pero no funciona, porque cuando desaparece el caos exterior, queda lo que realmente importa y ahí la tensión pues ya no se puede ignorar y empiezan a discutir no solo por una cosa, sino por todo lo que llevan arrastrando desde hace tiempo, ¿no? Los dos estilos de vida súper distintos que ya llevan aquí, las prioridades pues que ya no están coincidiendo en esta relación, peso, ¿no? Y entonces el viaje pues no los acerca como ellos quieren, sino que los expone, porque en esta distancia emocional de esa sensación donde estás con alguien pero ya realmente no están juntos, nace una de las canciones más frías y definitivas, que es For No One. Ese mismo año Paul McCartney toma otra decisión clave, que es mudarse, porque en ese momento pues él sigue casi viviendo en parte en la casa de los Asher, ¿no? Aunque Jane ya no esté en esa casa y está en Bristol, Paul decide mudarse a su casa en Cavendish Avenue. Y bueno, la idea de Paul era compartir esta casa con Jane, ¿no? Pero la verdad es que eso no pasa en absoluto. Hay un momento importante en esta relación donde se empiezan a romper expectativas, sobre todo del futuro, ¿no? Porque pues empieza a imaginar el futuro de ambos, ¿no? Y pues él siente que esta casa que se puede convertir en un hogar, y poco a poco le empieza a surgir esta idea de que Jane puede formar parte de este hogar, pero de una forma distinta, ¿no? Donde ella esté más presente, donde pues haya más estabilidad en esta vida, ¿no? Que esté más centrada en él. Lo que él quería era que Jane dejara su carrera, o al menos redujera un poco su carrera como actriz, para priorizar la relación. O sea, que cuando Paul regresara pues de alguna gira y así, pues Jane estuviera ahí, ¿no? Entonces ya con esa estabilidad, la verdad es que Jane nunca quiso eso, o sea, ella tenía muy claro quién era ella y qué es lo que quería, y pues la verdad es que Jane era una actriz sumamente trabajadora que se tomaba su oficio bastante en serio y consideraba también que el mundo de la música pop era bastante frívolo en comparación con el mundo del teatro. Entonces para ella su carrera pues no era un pasatiempo, era su identidad, algo que ella verdaderamente quería hacer. Yo también creo que ella pensó como de, a ver, si yo renuncio a mi carrera por estar aquí esperando a este hombre en la casa, ya hemos tenido roces de que tal vez los dos nos hemos engañado mutuamente, lo que sea, ¿qué va a ser de ella, no? O sea, ¿qué va a ser de ella si no funcionaba esta relación? Que pues no funciona al final del día. Entonces yo creo que ella toma esta decisión bastante inteligente de no dejar todo por él, ¿no? De decir, pues sabes qué, eso no es lo que quiero yo para mi vida, no lo voy a hacer, no pienso renunciar a algo que de verdad es mi sueño por estar con él. Obviamente cuando ella le dice esto a Paul, él se siente bastante desilusionado por la falta de compromiso, así lo pone él, de Jane hacia la relación, en comparación de el compromiso que ella tenía con su propia carrera, ¿no? A noviembre de 1966,
pues hacen un viaje a Kenia en un safari y pues aquí él cuenta que sí hay momentos de conexión, ¿no? Donde hay risa, cercanía, pero que ya no es suficiente. El problema no es el amor, sino que es el estilo de vida. El futuro pues ya no se ve tan prometedor como antes. Y también pues cuenta que canciones como Things We Say Today refleja como esta nostalgia adelantada, como si Paul ya estuviera recordando algo que aún no había terminado, ¿no? Y aún así, pues no rompen, deciden quedarse en esta relación y en 1967 se aíslan en Escocia con el silencio, con la naturaleza y ahí en ese momento de calma se comprometen. Un compromiso que para ellos parece en ese momento una solución, pero en realidad pues es como una pausa, ¿no? Porque incluso Paul McCartney lo diría después que nunca se sintió completamente correcto este compromiso. Entre 1967 y 1968 pues dicen que la relación ya estaba bastante desgastada. Testigos cercanos como Marianne Faithfull describen una relación llena de tensión doméstica de dos personas que ya no viven la misma vida, que no comparten rutina, no tienen prioridades juntos, ni siquiera les digo la visión del futuro, ¿no? En febrero de 1968 viajan a India y después de esto pues viene un momento que ya es el punto de quiebre definitivo, este momento que es julio de 1968, o sea, literal unos meses después de este viaje a India. Y pues Jane, ya después de sus compromisos y todo, regresa a la casa de Paul McCartney en Cavendish. Pues lo hace sin avisar, ella entra a la casa, así todo normal. Vaya, va a entrar a la habitación donde pues ella y Paul compartían, ¿no? Su cama y todo. Y que ve a Paul en la cama con otra mujer. En ese momento pues todo se rompe. La verdad es que no cuenta como una gran escena de si Jane, simplemente pues Jane se fue. Se acaba esta relación. Después la mamá de Jane, Margaret, va a la casa de Cavendish Avenue, saca las cosas que tenía ahí Jane. Dicen que fue bastante fría, como que no habló mucho con Paul McCartney en ese momento. Recogió las cosas de su hija, su ropa, objetos personales, utensilios que ella tenía ahí. El 20 de julio de 1968, la ruptura de esta relación se vuelve pública porque Jane aparece en televisión en el programa The Time. Y dijo en vivo lo siguiente: no lo he roto, pero está roto, acabado. Sé que suena cursi, pero todavía nos vemos y nos amamos, pero no ha funcionado. Quizás seamos novios de la infancia y nos volvamos a encontrar y nos casemos cuando tengamos unos 70 años. Y la verdad es que él dice que no recuerda ese momento como doloroso, que para él ese momento doloroso había pasado, les digo, en Bristol con este otro chico que él sentía que lo iban a reemplazar y todo eso. Él dice como de, bueno, la ruptura ya tenía que suceder, que nunca se sintió completamente seguro con la idea de casarse o de tener un matrimonio, que pues era algo que él por dentro siempre dudó. Y también encontré un quote de Alistair Taylor que dijo: nos quedamos en Cavendish Avenue hasta las 3 a.m. y él hablaba de lo idiota que había sido y dijo: lo tenía todo y lo tiré por la borda. Jane no solo era mi mujer, era mi mejor amiga. Le he contado todo lo que hay dentro de mí. Ella sabe lo que me mueve, hasta las cosas que me pasaron cuando era niño. Le conté todo sobre la muerte de mi madre y cómo lo manejé. Con Jane podía relajarme por completo y ser yo mismo. Y eso parecía ser lo que ella quería. Con las otras mujeres soy una maldita estrella de rock millonaria que resulta ser tan superficial como un charco. Y también cuenta pues que otras veces simplemente aparecía en la casa de Alistair y que Paul estaba despierto medianoche repasando lo maravillosa que había sido la vida con Jane y que a Paul nunca le daba vergüenza llorar, ¿no? Después también intentaba hacer una broma al respecto diciendo: pensaba que Jane era la reina del drama, pero soy yo. Pues les digo, Jane no se queda solo en esa historia, sino que después de esto construye una carrera por sí misma, ¿no? Pero también algo muy importante de Jane es que pues ella decide no vender esta narrativa, ¿no? Mientras tenemos como en otras relaciones de los Beatles, sí tenemos casi de que si el punto de vista de 3, 4 personas en una sola relación, aquí la verdad es que Jane decide, yo creo que enfocarse en que si ella no quería ser conocida como una chica que era una ex más de los Beatles, ¿no? Una chica Beatle o como sea, pues obviamente ella dijo, ¿sabes qué? Yo creo que fue bastante congruente diciendo: esto pues es una etapa de mi vida donde yo crecí con Paul en nuestra adolescencia hasta la adultez, ¿no? Estuvieron juntos.
pero pues yo quiero construir mi vida, o sea, no quiero ser recordada como ese momento en la vida de Paul McCartney, quiero ser recordada por las cosas que yo hago. Y les digo, ella ha ganado un BAFTA, ha estado en televisión, ha trabajado con Michael Caine, con gente súper famosa, o sea, ella se creó un nombre por sí misma, escribió libros como de cocina, ha hecho un montón de cosas Jane, ¿no? Años después la entrevistaron y le preguntaron cómo había lidiado con todo esto y ella dijo unos quotes que para mí son importantes mencionarlos. Desde el principio desconfié mucho de la prensa y decidí mantener mi vida privada lo más privada posible, lo cual fue difícil porque mi vida estaba muy expuesta al público en aquel entonces. Y ella vivió todo este momento de auge, de que veía cosas y además los paparazzis, y vivió todo este momento donde dijo, ay, no me van a inventar cosas. O sea, yo creo que ella tomó decisiones buenas de no dejar su carrera, porque imagínense, deja su carrera y entonces no funciona de todos modos, porque no, o sea, no iba a funcionar, porque de todos modos iba a dejar su carrera, iba a estar infeliz porque iba a decir, ay, dejé mi carrera por este men, y de todos modos, si este men por andar de gira y así le engañaba o lo que fuese, pues de todos modos ella lo iba a terminar engañando, o sea, ¿saben? O sea, se iba a hacer un despapaya y ya no iba a ser feliz, iban a tener como este resentimiento en medio, entonces no iba a funcionar. O sea, tienes que encontrar a alguien que si quieres compartir tu vida con alguien, tienes que encontrar a alguien que pues esté dispuesto en el futuro a compartir pues las cosas que tú quieres, ¿no? O sea, no te vas a casar con alguien y no platicaron de que tú querías hijos y él no quería hijos, o cosas así, ¿no? O sea, es como, no, pues si uno no quiere hijos y el otro sí, pues entonces no va a funcionar. Al del día, yo creo que los dos merecían obtener todo lo que quieren, ¿no? O sea, Paul McCartney quería así como, bueno, irme de viaje, no sé qué, y que pues mi esposa o mi pareja esté conmigo todo el tiempo, viaje conmigo o me espere en casa o tener como más estabilidad y pues está bien, eso fue lo que obtuvo, ¿no? Al final del día eso fue lo que sí obtuvo con Linda, siento yo. Y pues Jane se merecía también tener una pareja que entendiera que ella pues quería trabajar, quería ser actriz, que se quería dedicar a esto. Les quiero contar un chisme, no es un chisme, o sea, si yo se lo estoy contando porque soy una chismosa y porque no sé dónde ponerlo, pero bueno, cuando estaba yo leyendo el libro de Paul McCartney, este que les digo, pues él contaba así de que una anécdota donde creo que alguien del mundo del teatro así le propuso como componer música y todo esto. Entonces a mí me gusta mucho el ballet y yo sigo mucho al New York City Ballet. Entonces cuando hace muchos años, ay, no me acuerdo si fue 2008, 2012, por ahí. Hace muchos, muchos años, así, muchos años en los 2000, pues, pero hace varios años, el New York City Ballet hizo como este anuncio donde Paul McCartney compuso música para un ballet que estaba coreografiado por Peter Martins. Hizo pues la música y entonces sacaron un video en el New York City Ballet, ¿no? Y entonces así de que, ay, no, y el Peter Martins como de, no, yo le pedí a Paul McCartney. Y Stella McCartney, pues la hija de Paul McCartney, que es diseñadora, pues diseñó los vestuarios de este ballet. Va a ser como un short, algo así, donde les cuente como esta cosa, o sea, luego en shorts les cuento como cosas divertidas que una ya sabe de toda la vida, pero como que luego lo quiero sacar de mi con pecho. Pero no encontré verdaderamente mucha información sobre este ballet, pero lo que vi es que no fue muy bien recibido porque la gente decía, pues es que no, pues el el Paul McCartney, pues no compone ese tipo de música y es como, pues no, o sea, él es compositor no de ballet, él tomó su riesgo, ¿no? Él le ofrecieron y tomó su riesgo y pues ahí está. Y como que la audiencia pues no lo recibió muy bien y como que decían así como de, pues sí, estas dos, o sea, porque Peter Martins, la verdad es que si no saben de ballet, pues es coreógrafo, era director creativo creo que del New York City Ballet y entonces él trabajó con grandes coreógrafos y bailarines de la historia del ballet, sobre todo pues de Nueva York y de Estados Unidos. Entonces pues era como, ay, estos dos grandes titanes de dos mundos completamente diferentes se unieron, pero como que decían que la visión no cuajaba y no sé qué. Pero nada más les estoy contando este chisme porque ya no hice el short, porque cuando me metí a ver ese video otra vez, después de todos estos años, dije, ay, voy a ver los comentarios, a ver qué dijo la gente, a ver si puedo construir algo o así. Habían desactivado los comentarios. Yo creo que los desactivaron porque en 2018, con todo el movimiento de Me Too, a Peter Martins, este coreógrafo, lo denunciaron de, ustedes ya saben qué cosa. Entonces, yo la verdad era muy fan de Peter Martins, todo lo que hacía por el New York City Ballet. Cuando anuncian esto dicen, no, pues él decidió retirarse. ¿Qué decidió retirarse? Lo retiraron, pero ajá. Y entonces yo, como soy la más chismosa,
Me fui a investigar en ese momento y encontré un artículo en New York Times viejísimo, o sea, de los 80s o yo qué sé, donde, o sea, aparentemente este Peter Martin se casaba mucho con, pues, bailarines de la compañía, que pues eran jóvenes, o sea, que se llevan unos 50 años o yo qué sé, de edad, porque pues este señor pues ya está grande, y pues ahí yo quedé shook porque literalmente pues cuentan que llegó la policía en los 80s a la casa de este hombre porque ella levantó una denuncia, la esposa de ese momento levantó una denuncia de, pues que le estaba golpeando, y al día siguiente, mágicamente, ella retiró la denuncia, pero pues yo digo, sí. Ambos trabajaban en el mismo lugar y el New York City Ballet no se quería ver mal. Seguramente le hicieron retirar los cargos o lo que sea. La cuestión es que esto se los cuento porque soy una chismosa. Solo quería contarles que Paul McCartney había hecho música para un ballet. Y yo lo de los comentarios pues dije, a ver, o sea, pueden ser o que le fue así pésimamente a este ballet, le fue muy mal, o es por este chisme que les acabo de contar. Que bueno, de chisme no tiene nada porque es la realidad, pues, o sea, es la realidad, ahí están los factos, están ahí. Pero yo se los estoy contando porque pues mi pecho no es bodega y yo quería contar. Y bueno, ya, eso es todo por el video de hoy. Si les gustó le pueden dar like, se pueden suscribir, me pueden dejar en los comentarios lo que sea que ustedes quieran, me haya faltado algo. Si lo están viendo desde su celular le pueden dar like, se pueden suscribir y nos vemos el domingo. Bye.